Es un gusto saludarles en esta ocasión. Estamos dentro de la serie Matrimonios que duran. Y durante estas semanas hemos estado enfatizando la duración del matrimonio, porque uno de los secretos de Dios para expandir su gloria en este mundo es a través del matrimonio. Pero una de las lecciones que son imprescindibles, una de las que debiera ser una de las primeras lecciones, es precisamente la que hoy vamos a estudiar. Hoy queremos compartir el matrimonio, pero desde la perspectiva de un líder matrimonial. Para que un matrimonio dure, necesita haber un líder, debe haber un liderazgo, debe haber un seguimiento, y entonces esto hará que el matrimonio pueda funcionar. Desde el huerto del Edén encontramos que Dios puso a Adán como el jefe de ese matrimonio. Desde el inicio puso una cabeza, desde el inicio puso un líder. Y cuando llega Eva, es precisamente Adán quien le da la bienvenida y quien comienza a dirigir ese matrimonio. Es decir, desde el inicio de la historia, Dios colocó, incluso antes de que llegara Eva a este mundo, ya estaba quien había que dirigir este hermoso matrimonio. Por eso, cuando hablamos del diseño de Dios, no solamente tenemos que hablar de hombre y mujer, sino también tenemos que hablar que el hombre es el líder de ese matrimonio y que ella es el apoyo de este líder. Entonces, es importante que en esta ocasión que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, podamos estudiar esto. Ahora, no estudiaremos este principio desde el huerto del Edén. Podría estudiarse así, pero en esta ocasión no queremos dedicar tiempo a Adán y Eva, porque nos parece que hay un personaje que desde el inicio, en su nacimiento, encontramos todo un liderazgo. Cuando hablamos de Moisés, su vida, su ministerio y su matrimonio, solamente una palabra puede describirle: el líder. Acerquémonos pues en esta hora a la palabra de Dios y veamos precisamente estos principios que pueden edificar nuestro corazón y nuestra vida y sobre todo dar solidez a nuestros matrimonios. Éxodo capítulo 4, por favor. En Éxodo capítulo 4, versículo 18, encontramos que Dios está llamando a Moisés. Dice así la Escritura: así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún están vivos. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Cuando Dios está llamando a Moisés para sacar a todo el pueblo de Egipto y de liberarlos de la esclavitud en la que han estado por más de 430 años, Moisés es llamado por Dios y en ese momento él hace dos cosas significativas, más bien tres. Uno, habla con su suegro y le dice: suegro, ahora voy a salir, pero me voy a llevar a mi esposa y a mis hijos. Primer cosa, habló con su suegro. Lo segundo, tomó a su esposa y tomó a sus hijos. Lo primero que hizo fue tomar a sus hijos.
pero también dice el pasaje que tomó la vara de Dios en su mano. Esto es significativo. ¿Por qué? Porque un matrimonio duradero exige que el varón sepa que el liderazgo es otorgado por Dios. Un varón, cualquier varón, debe entender que él es el líder de su familia. Cada hombre que nace, tarde o temprano, deberá entender que él será el líder de una familia. Y esto es importante, porque cada persona, hombre o mujer, debe saber que el varón delante de Dios es el líder, porque esto lo puso Dios desde el inicio en la creación. Y eso se llama ley estructural. Por estructura, el varón siempre será el líder. Esto es un principio fundamental en las Escrituras. La Escritura nos muestra en forma estructural que el hombre siempre y siempre deberá ser el líder de un hogar. Esta es parte de las lecciones que tenemos que aprender. El hombre debe saberlo. El hombre debe de encarnarlo. Y en este pasaje, lo que hace Moisés, toma la iniciativa, habla con su suegro, toma a su esposa, a sus hijos, y toma la vara de Dios en su mano para emprender el viaje. Queridos jóvenes, queridos hermanos, queridas hermanas, es momento de acercarnos a la Escritura y hacerle caso y entender que el liderazgo es algo fundamental en todo matrimonio. Ningún matrimonio va a funcionar si no hay un líder. Aunque algunos hombres no quieran serlo, siempre lo serán. Siempre habrá un liderazgo, bueno o malo, pero habrá liderazgo. Habrá liderazgo abandonado. Cuando un hombre decide dejar su casa, irse a otro lugar, y el liderazgo sigue, pero será un liderazgo abandonado. Imagínense nada más, para que un hogar pueda funcionar se necesita de un líder. Y esto es importante. Dios quiere que nosotros lo podamos entender. En el diseño de Dios, Él quiere que nosotros entendamos este principio que es fundamental. Dios es el que otorga el liderazgo. Y cuando digo que Dios otorga el liderazgo, me estoy refiriendo a que es Dios el que delega su autoridad a todo varón. Dios delega su autoridad. Toda la autoridad divina cae en los hombros de todos los varones. La autoridad de Dios, la dirección de Dios, los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios se deben de expresar en un hogar por esa autoridad delegada. Entonces, todo varón debe entender lo que la Escritura dice. Si la Biblia nos presenta y nos dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, entonces el varón está representando la autoridad de Dios a través de Jesucristo en nuestros hogares. Y la esposa está representando a la iglesia también dentro de nuestros hogares. Cristo y la iglesia, el esposo, la esposa, siempre juntos, siempre como un solo cuerpo, siempre con una misma intención, liderada siempre por el hombre. La autoridad
de nuestro hogar es la autoridad de Dios. Y es la autoridad encarnada en la persona del Señor Jesucristo. Esto es muy importante y algo que tenemos que entender. Imagínese nada más, Moisés tomando la vara de Dios para poder comenzar su liderazgo en el pueblo, pero lo toma desde la misma casa. Él es el líder de su casa y tendrá que salir para ejercer su ministerio y su misión en esta vida, pero desde el punto de partida, el líder de la casa. Algunos quieren ser líderes de fuera de su casa y la enseñanza, la dirección, abandonarla dentro de sus hogares. No puede ser así. Para que una persona pueda ser líder, tiene que comenzar en su casa. De otra forma, estará renunciando a los principios de Dios. Qué interesante saber que usted y yo, querido hermano, como varones, como jefes de una familia, estamos llevando a nuestros hijos y a nuestra esposa detrás de nosotros y nosotros llevando la vara de Dios, llevando el liderazgo. ¿No le parece significativo? ¿No le parece edificante? ¿No le parece que esto tiene una responsabilidad muy grande? En este momento quiero decirle que esta enseñanza debiera de estar en nuestros hogares aún antes de comenzar nuestros matrimonios. Muchos jóvenes y muchas señoritas no entienden desde el arranque de sus matrimonios o previo a sus matrimonios que el hombre debe ser el líder del hogar. Desde ahora lo decimos, si hay alguna señorita o un joven que próximamente estará iniciando su matrimonio, ya hay un líder, ya hay un líder, ya hay un varón. Y entonces, señorita, quiero decepcionarte, quiero desanimarte. Si no has encontrado al hombre que estás pensando que sea el líder de tu vida o la cabeza de tu hogar, entonces, desde ahora, renuncia a esa relación. Pero si tú estás pensando que Él es el caballero que va a dirigir tu vida, que Él es el digno de aceptar el compromiso de cuidar de ti y de tu hogar, entonces, ahora sí, déjate querer, déjate llevar, aprende las lecciones, camina junto con Él, acepta su liderazgo. En nuestros días hay muchas personas que no aceptan el liderazgo de sus esposos y toda la vida se la pasan peleando. Un hogar no puede tener dos cabezas. Un cuerpo no puede tener dos cabezas. Imagínese a una cabeza pidiendo al cuerpo que camine a la derecha y a una cabeza pidiendo al cuerpo que camine hacia la izquierda. Esto sería un caos, además de estar hablando de un fenómeno, además de estar hablando que esto no es posible. Muchos han caído en crisis, muchos han caído en verdaderas tristezas, porque no han entendido que el matrimonio tiene que ver con una sola dirección y que es la dada por Dios. Señoritas y jóvenes, si están entrando a este vínculo matrimonial, que es el diseño de Dios, deben entender a partir de ahora que esta es su postura, esta es su posición. Señoritas, deben entender que esta es su postura y esta es su posición. Queridas hermanas, queridas señoras, no sigan luchando con sus esposos. En un momentito quiero presentarles una enseñanza impactante. Impactante. Una enseñanza que me hizo recapacitar. Por si acaso como varón no he tomado mi responsabilidad delante de Dios, o si he otorgado a mi esposa la dirección que me toca a mí ejercer.
Fíjense que en el pasaje que estamos estudiando, en el versículo número 20 dice: entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos, comenzó a liderarlos, y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto, y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Salieron. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, porque yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Sigue la lectura. Versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada, esto es importante, queridos varones, queridas hermanas, queridos jóvenes y señoritas, escuchen esto que voy a mencionar, porque este texto es impactante. Aconteció en el camino que en una posada Jehová les salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Entonces, Séfora tomó un pedernal, una piedra muy afilada para hacer funciones de navaja, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Aquí vamos a encontrar la segunda lección. La segunda lección: varones, no cedan su liderazgo a su esposa, diríjanla como Dios está mandando. Tal vez algunos estén pensando otra vez el machismo, otra vez esa enseñanza antigua. Estamos en otros tiempos, estamos en otras épocas, las situaciones han cambiado, ya se ha empoderado a la mujer. Hermanos, amamos, respetamos a las mujeres con todo nuestro corazón. Pero en el hogar debe haber un liderazgo. Y el liderazgo debe ser varonil. Y el hombre jamás debe de ceder esa responsabilidad y esa bendición, porque de cederla está cometiendo errores increíblemente espantosos, con consecuencias no correctas, con consecuencias para cargar toda la vida. Pero estudiemos el asunto. Estudiemos el asunto. Dice el pasaje que llega un momento donde van en el camino, llegan a una cabaña, llegan ahí a un lugarcito más o menos seguro, y comienza Moisés a tener dolores, probablemente a revolcarse, probablemente a estar ahí en el piso. Su esposa está viendo que él está muriendo, y antes de cualquier otra cosa, ella se asoma, busca una piedra de pedernal y entonces prepara a su hijo y le corta el prepucio. Estamos hablando de la circuncisión. Lo circuncida. Dentro de la enseñanza de Génesis capítulo 17, un niño debía ser circuncidado desde el 8º día. Si alguno por alguna razón no podía, no importaba, pero tenía que ser en la más tierna infancia, porque era la entrada al pacto con Dios. Entonces la circuncisión es algo muy importante. Para un judío era la vida, era algo sensacional, porque en esa circuncisión el niño pasaba a ser del pueblo de Dios e hijo de Dios. Y los padres estaban manteniendo su relación con Dios y su relación con la familia. Moisés durante muchos años, varios años, estuvo con su esposa tratando de convencerla. Escuchen bien esto. Trató de convencerla por mucho tiempo que tenían que hacerlo. Uno de sus hijos, si es circuncidado, el primero,
y el segundo no es circuncidado y han pasado los años y el niño no se ha circuncidado y ahora Dios lo está llamando para salir y liderar un pueblo y liderar una familia. Cuando comienza a revolcarse, la mujer rápidamente recapacita, se da cuenta. Y entonces aquello que su esposo le ha estado pidiendo por mucho tiempo, ella se ha estado rechazando, ella se ha estado oponiendo, ella está rechazando la dirección de su marido. Escuchen bien, queridas hermanas y hermanos. Cuando el hombre cede derechos, cuando el hombre se cansa de dirigir, cuando la esposa no hace caso, entonces vienen consecuencias muy fuertes. Ella en este momento está recapacitando y se está dando cuenta que lo que ha hecho es oponerse. Y claro, tenían que oponerse porque ella venía de la tribu de los madianitas. Los madianitas eran una tribu que venían del matrimonio de Abraham con Sétura. Ya lo hemos estudiado en lecciones anteriores. Pero que no habían seguido los principios del pacto de Dios. Entonces la circuncisión era algo opcional para ellos, o bien podía ser hasta que el niño estuviera grande. Pero eso no es lo enseñado por Dios en su palabra. Moisés lo ha enseñado constantemente, ya se cansó, su esposa se impuso y ahora están ahí y ella se da cuenta que ella ha estado rechazando la autoridad delegada de Dios a su marido. Ella, tratando de dirigir su hogar, ha rechazado los principios estructurales de la palabra de Dios. Los principios directrices de la palabra de Dios. Y los principios autoritativos de la palabra de Dios. Es decir, ella está violando 3 leyes. La ley estructural, la ley directiva y la ley autoritativa de Dios. Solamente con una actitud de yo soy igual que tú, los dos somos importantes en este hogar, y entonces tú dices una cosa pero a mí no me parece, entonces vamos a hacer lo que yo quiera. Esa lucha es constante, es permanente en muchos hogares, pero esta es la voz satánica, la voz del diablo, cuando el hombre no toma la autoridad. Y mire, a Adán le sucedió exactamente lo mismo. Se cansó de dirigir a su esposa. Moisés se cansa y cede los derechos. Y eso está pasando en muchos hogares, queridos hermanos. Muchos hombres no se oponen a nada para llevar la fiesta en paz, pero no están dirigiendo correctamente el hogar que Dios puso en sus manos. Noten por favor que las enseñanzas que estamos viendo ahora son enseñanzas muy fuertes, pero que si hemos de hablar de matrimonios que duran, tenemos que hablar de un liderazgo fuerte, firme, seguro y conocedor de todas las metas a las que quiere llevar a su familia. Es decir, conoce bien hacia dónde va. Todo esposo, todo líder debe saber a dónde quiere llevar a su familia. Hermanas, tal vez han estado luchando con sus esposos y tal vez han estado también luchando contra Dios y han rechazado el liderazgo de su esposo, pero también están rechazando el liderazgo de Dios. A través de este mensaje queremos decirles, hermanas, tienen que recapacitar,
esta mujer recapacita. Rápidamente se da cuenta de su error. Toma el prepucio que acaba de cortar de su hijo, lo pone hacia los pies. Dice el pasaje, entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. A la verdad, tú eres mi esposo, tú eres mi líder. A partir de hoy, jamás voy a rechazar la dirección que tú quieras dar a nuestro hogar. Esto debió de haber sido desde el principio, pero Moisés no lo supo enseñar. No lo supo pedir. No lo pudo imprimir en la mente de su familia. Pero ahora están las consecuencias. Hay una tercera lección que encontramos y precisamente en este versículo 25 tenemos que pensar, primero que dice, tú eres mi esposo de sangre. Y en segundo, en el versículo número 26, dice, así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. El matrimonio duradero exige que los dos cónyuges sean hijos de Dios. Para que pueda haber un liderazgo sano y fuerte, se necesita que los dos sean hijos de Dios. Esto lo hemos estado mencionando en algunas ocasiones, pero hoy tengo que hacer énfasis. Tengo que marcar perfectamente bien este principio, porque el pasaje está diciendo, tú eres mi esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es la señal del pacto. Es una enseñanza que todos los judíos tenían que tener, tenían que saber, y representaba el pacto que Dios había hecho con el pueblo para hacerlos su pueblo y sus hijos. En otras palabras, estamos hablando de conversión. La circuncisión es la conversión. Esta mujer no había sido creyente. Esta mujer no era parte del pueblo. Pero a partir de este momento, ella está reconociendo su parte en esa conversión. Tal vez algunas mujeres siempre se han preguntado, ¿los hombres se circuncidan? Como señal del pacto. Pero una mujer, ¿cómo se circuncida? Si ella no puede ser circuncidada. Las niñas entraban al pacto de la gracia por el convencimiento del padre y de la madre. En el caso de los varones, eran circuncidados físicamente. En el caso de las niñas, eran circuncidadas por la condescendencia del padre y de la madre. Pero cuando estamos hablando de Séfora, ¿ella cómo se circuncida? Ella se circuncida a través del convencimiento de que su esposo es su líder, y ella en ese momento entra bajo la dirección de Dios a través de su esposo, entra bajo la sangre de Cristo Jesús para ser redimida y restaurada por la maravillosa gracia del Dios Trino y Uno.
entonces no era solamente un asunto de circuncisión de los niños o de los hombres, era un asunto mayor. Y ella en este momento está siendo parte, ahora sí, de un pueblo, de una circuncisión y de un liderazgo. Ella entra en este momento convencida. Ahora, debo de declarar esto. Si ella hubiese sido parte del pueblo desde el principio, queridos hermanos, habría sido lo ideal, porque ella era hija de Dios desde el principio. Pero ahora, cuando pensamos que algún varón se convirtió o que su esposa no es creyente, ella tiene que creer directamente en Dios, aceptando el liderazgo también del caballero. El liderazgo es lo que le va a dar estabilidad a todos los hogares. Es por eso, queridos hermanos, que esta lección que estamos viendo ahora debe ser una de las lecciones más importantes, porque esta lección es la que va a dar la dirección a nuestros matrimonios. Si el hombre no entiende que es el líder puesto por Dios, si la mujer no entiende que ella es parte de ese ministerio a través de la dirección y aceptación del liderazgo de su esposo, si acaso no lo entiende, entonces el matrimonio irá siempre hacia la crisis y hacia el caos. Pero si ambos entienden que el liderazgo es otorgado por Dios, pedido por Dios, reforzado por Dios y en una palabra exigido por Dios, entonces estamos hablando que el esposo está tomando la decisión de llevar a lugares seguros a su esposa y a sus hijos. ¿Ven ahora la importancia de esta lección? ¿Ven ahora la importancia de un matrimonio duradero? Un matrimonio duradero lo será porque el liderazgo está en su lugar. Hermanos, varones, tomen la vara, dirijan su hogar, no aflojen la vara, no cedan su liderazgo, compartan con su esposa. No tienen que pelear, no tienen que luchar, no tienen que buscar quién va a mandar. Sabemos quién va a dirigir. Pero también tenemos que aprender a vivir en la forma correcta. Y es que este punto es importante. El líder del hogar debe ser el mejor cristiano. Si la esposa es una buena cristiana y debe serlo, si ella es una cristiana del 100% como debe serlo, él debe de ser el cristiano del 100%, pero antes que ella. En muchos hogares, quien lleva el liderazgo espiritual es la mujer y el hombre no le entra. El liderazgo económico en muchos lugares es la mujer y el hombre no está tan comprometido y no se siente con ese ánimo de ir primero. Parece que las mujeres están preocupadas por dirigir a sus hogares cuando debe ser el hombre el que vaya al frente para que lo hagan juntos. El liderazgo matrimonial es una de las lecciones más importantes que tenemos que tomar. Queridos hermanos, un matrimonio duradero exige un líder. Espero que esta lección haya sido de bendición para sus vidas y que a partir de hoy cuidemos y luchemos por el liderazgo en nuestros hogares. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto en otra emisión más de la serie
matrimonios que duran. Que el Señor les bendiga.